Bueno, en el marco de Ambiente y Derecho, respuesta ante la crisis del agua, proyecto de investigación jurídica que dirige el doctor Leonardo Fabio Pastorino en la Universidad de La Plata, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, un poco se desarrolla esta reunión y aportaremos un poco una óptica o un enfoque con alguna novedad respecto de la Ley de Servidumbre de Ocupación Hídrica y su necesaria adecuación a normas técnicas agrohidrológicas y al Código de Aguas bonaerense. Se trata de esto nada más que de una aproximación, apuntes y reflexiones respecto a la temática, construido sobre tres ejes fundamentales, sin desconocer otros que obviamente serán oportunamente tratados. La cuestión de la determinación de la superficie de ocupación hídrica en predios privados, es decir, frente a esta ocupación temporaria de recursos hídricos para liberación en defensa, lenta en defensa de ciudades y pueblos rurales, cómo debería fijarse, demarcarse, los parámetros para cuantificar el canon indemnizatorio, o sea, la fórmula que hoy propone la ley vigente y cuál podrían ser opciones o alternativas, y respecto a quién debería o debe ser la autoridad de aplicación de esta ley. Lo primero que tenemos que considerar es que, bueno, las fuentes que se consultaron para esta breve aproximación, podemos mencionar a Alfredo Di Loreto, a Marcelo Lamoglia, que han ocupado estos temas de servidumbre administrativa de ocupación hídrica, y de otras disciplinas del conocimiento científico y tecnológico, como el caso de Gaspari, Francisco Damiano, el tema de técnicas agrohidrológicas, el Bachega Daniel, ingeniero hidráulico que mejoró los proyectos que venían desarrollándose respecto de las obras de retención de aguas en protección de pueblos y de ciudades y pueblos rurales. El proyecto de texto original, el trámite parlamentario de este proyecto que se convirtió luego en ley, proyecto de tendido de líneas férreas que tiene que ver con estos episodios climáticos que no son nuevos, no son novedosos y no son, vamos a decir, imprevisibles como muchas veces se ha sostenido. Proyecto de modificaciones a la ley 14540, introducido hace pocos días por el diputado provincial Mario Gustavo Vignali, con modificaciones y sustitución de centralmente de 3 artículos de la ley vigente 14540. La referencia normativa es más ampliada, no solamente con esta ley que creó esta figura de servidumbre administrativa de ocupación hídrica, de campos privados para almacenar o retener aguas y luego drenar lentamente en protección de pueblos y ciudades rurales, sino también la ley 10.170 de la década del 80, que tiene que ver con las técnicas agrohidrológicas, la ley 12257, que es del Código de Aguas de la provincia y sus decretos reglamentarios, y la ley 11964, que regula aspectos a los que remite el mismo Código de Aguas relacionados con la fijación y demarcación de zonas de riesgo hídrico. A ello le agregamos una novedad, una perlita de lo que puede ocurrir si los municipios como el de San Nicolás progresan en formular sus propios cuerpos normativos respecto a crear figuras de servidumbre administrativa a nivel municipal, una cuestión opinable y obviamente que pone una luz amarilla en este tema. Respecto a la provincia de Buenos Aires, los interrogantes fundamentales, en términos generales, que muchas veces se asocia el cambio climático con la acción humana. Lo que sí podemos reflexionar que a partir de la existencia del planeta, al menos la historia que hoy podemos reconstruir y conocer a través de los adelantos científicos tecnológicos, es que este planeta siempre estuvo sometido a cambios climáticos por distintas razones y causas naturales. Ciertamente la acción humana tiene una incidencia, pero podemos decir que hay muchas que no terminan de explicar solamente por sí solas estos fenómenos de inundaciones, y inclusive solamente con el fenómeno del Niño en el Océano Pacífico, o que solo las prácticas culturales de los productores agrarios en la pampa húmeda son los que aceleran o producen estas situaciones de desborde e inundaciones en zonas urbanas del interior rural de la provincia de Buenos Aires. El tema de los canales hidráulicos es un tema bastante complicado porque clandestino hoy es un lenguaje
en el lenguaje actual no tiene cabida, no hay nada oculto secreto y se puede relevar perfectamente cuáles son los canales que están registrados de los que no están registrados, y esto es un gran problema que arrastra la provincia para, en todo caso, los que no están registrados, someterlos a verificación técnica, hacer su cierre o determinar su cierre, o bien reconducirlo, rediseñarlo para generar obviamente la liberación de superficies de suelo que son destinadas a cultivos agrícolas, que no solamente generan beneficios al productor agrario o al empresario privado, sino también al Estado a través de los sistemas tributarios que rodean todo el sistema de producción agraria. Una cuestión que no podemos dejar de considerar es la vinculada a las secas y las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Una obra de casi más de un siglo de Florentino Medeguino que nos dan cuenta de que las inundaciones no es un fenómeno nuevo, actual, ya existían. Hay cuestiones vinculadas a la urbanización de del interior rural de muchas partes, y obviamente esto ha complicado, sin falta de planeamiento urbano adecuado, sin contener este tipo de parámetros respecto de episodios climáticos extremos, la que ha producido muchas veces situaciones indeseadas de pérdida de bienes humanos, materiales en las poblaciones urbanas del interior rural bonaerense. Una cuestión que traigo a cuenta un poco es el tema del ferrocarril del Río Salto, Cuenca Río de Arrecifes, relevamiento y plan del año 1888 hecho por ingenieros británicos que obviamente advertimos que habían diseñado y por supuesto construido terraplenes a cotas elevadas que nos pone en situación de que en esas épocas se contemplaban excesos y de abundantes lluvias que desbordaban los cauces naturales de este río, que es la cuenca número 35 de la provincia de Buenos Aires y provincia de Santa Fe. La provincia de Buenos Aires obviamente tiene un diseño de cuencas importante, 60% del territorio son cuencas interjurisdiccionales, el 40% son de propia jurisdicción con vertiente atlántica para la cuenca del Plata o el Paraná. La cuenca 35 lo vamos a tomar como ejemplo, como para ver cómo funcionaría esta ley en los tres aspectos señalados: delimitación, demarcación, canon indemnizatorio y autoridad de aplicación. La 35 es noreste de provincia de Buenos Aires y una porción en el departamento General López y departamento Constitución de la provincia de Santa Fe. La cuenca tiene una extensión y superficie estimada en el 2006 en 1.100.000 hectáreas. A la fecha algunos indican que esta superficie se ha ampliado, sobre todo en la parte superior en la provincia de Santa Fe, efecto de obras hidráulicas donde confluyen caudales y aguas a la cuenca del río Arrecifes, y algunas dicen que estaría cerca de 1.200.000 hectáreas. Esto es una cuestión obviamente a verificar y a relevar a nivel de, vamos a decir, de cada área territorial que se examine. Tiene 17 subcuencas y la cuenca más importante, la cuenca del arroyo Pergamino, donde se ha anunciado y se está programando una obra hidráulica de retención como obra de defensa contra inundaciones a la ciudad de Pergamino. Y otra, que más adelante, respecto de la ciudad de Arrecifes. Tomando como fuente el proyecto del ingeniero Bachega, el estudio integral del Instituto Nacional del Agua, podemos decir que respecto de las obras estructurales programadas, contiene dos capítulos: obras de regulación y obras que incrementan la capacidad de conducción. Las de regulación sería la construcción de obras civiles de presa, de baja altura y de mayor altura, sobre cursos secundarios y principales del sistema hídrico del río Arrecifes, con obras que incrementan la capacidad con perfilaciones de fondo y ampliaciones de secciones de los cursos naturales y canales hidráulicos existentes, terraplenes de defensa, remoción de obstrucciones y mejoramiento de la capacidad de paso de los puentes, una cuestión que se ha convertido en uno de los capítulos más debatidos. Como vemos, aquí tenemos el diseño del área media de la cuenca del río Arrecife, con distintos proyectos de presas. La presa que vamos a ocupar ahora, la P1, tenemos la P2 en proximidad sobre el arroyo Pergamino también, pero en proximidad a Arrecifes. Luego
sobre el Saladillo, Saladillo Grande, Saladillo de la Vuelta, sobre la desembocadura, cerca de la desembocadura de lo que significaría el arroyo Dulce, cerca del arroyo de la ciudad de Rojas, y otras también de ya dentro, también del partido de Rojas, en proximidad a la laguna La Tigra. La ciudad de Pergamino, tenemos aquí el proyecto gráficamente del estudio Bachega, donde nos dice que va a cortar entre el arroyo Botija y el arroyo Pergamino una sección de obra civil para retener el agua y liberarla lentamente, protegiendo a la ciudad de Pergamino, como ocurre con la obra Aguas Abajo. Un poquito más concentrado, tenemos que aquí el área de embalse programado en una precipitación o escenario de precipitaciones extremas, como algunas de las que se han registrado en los últimos años, comprendería alrededor de 9.800 hectáreas. La longitud de la obra civil sería de 6 kilómetros 200 metros, la altura de la obra 13 metros 40, con volúmenes de embalse y conductos de salida, con secciones de conductos de 2 conductos de salida para la liberación lenta, paulatina, controlada del agua. Esta cuestión nos genera dos aspectos, trayendo la ley 14.540 vigente. Nada dice la ley sobre las evaluaciones de impacto ambiental e hidrológico, que sí contemplan el Código de Aguas, sí contempla la ley 11.964 sobre demarcación y fijación de área de zona de riesgo hídrico. El Código de Aguas hace mención que no solamente tenemos que ubicar el centro de atención sobre la obra que en sí es de interés público según lo dispuesto por la ley y la aspiración de los vecinos para retener aguas, sino también debe tratar de controlar y evitar procesos erosivos o degradatorios del suelo por efecto de esta ocupación temporaria, dice la ley, no permanente, de aguas hasta su evacuación. Esto está contemplado en el Código de Aguas, pero lamentablemente la ley vigente no hace remisión a estos aspectos, ya que la autoridad de aplicación designada por decreto del Ejecutivo en el 2013 es la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas. No se trata aquí de poner en juicio las aptitudes, capacidades técnicas e instrumentales de esta autoridad provincial, pero sí es cierto que dentro del Código de Agua tiene a su cargo por el decreto reglamentario todo lo que hace a lo que la ley le manda, o sea, proyectos, obras de hidráulicas relacionadas con la temática de servidumbre de ocupación hídrica. De manera tal que la autoridad de aplicación, porque no es que la ley la disponga o el legislador la disponga y se la imponga al Ejecutivo Provincial, sino que ya la Autoridad del Agua ha sido designada en el marco de un Código de Agua que obviamente tiene como objetivo sistematizar toda la cuestión aguas en un mismo cuerpo legal. Esto hace conveniente de que revisemos que la Autoridad del Agua sea modificada sin restar obviamente las competencias, atribuciones y deberes técnicos de dirección de proyectos y de obras que le corresponde a la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas conforme lo disponen las normas reglamentarias del Código de Aguas. La cuestión de la determinación de la superficie, ese es el problema. Se dispone en la ley vigente que será un pago único. En los fundamentos se expone y se exhibe una especulación más bien de carácter económico, es decir, para hacer economía en el presupuesto, que la figura de la servidumbre de ocupación hídrica implicaría menor costo que una expropiación. Nosotros ponemos un poquito en un paréntesis de duda y de reflexión, sin negar, pero tampoco aceptándolo, que aquí lo que falta es contemplar toda la cuestión, no solamente lo que es una obra de defensa, sino también qué cuestiones comprometen en el diseño y en la operación de este tipo de obras. La servidumbre tendría un componente físico, que sería la obra civil de ocupación por 6 kilómetros 200 metros, como decíamos, servidumbre de paso para toda la parte operativa, control, vigilancia y mantenimiento de instalaciones, pero también lo que sería la ocupación, algo que no lo determina el hombre, lo determina la naturaleza y obviamente las áreas
ocupadas con excesos hídricos temporales será dependiente de los factores naturales, no humanos. No se puede concluir definitivamente de hacer un pago único a los potenciales fondos sirvientes de esta servidumbre la cuestión relacionada con las superficies afectadas. Puede ocurrir que años no haya ningún tipo de episodio extremo y no sea necesario que funcione esta operación de retención a través de estas presas, como puede haber años que sí. Esto es lo que pretende aparentemente normalizar y propone normalizar el proyecto de modificación e ingresado que hiciéramos mención. Respecto a la caracterización y evaluación de impactos en los suelos, tenemos que la ley vigente hace un poco de confusión o sinonimia entre anegamiento y inundación, cuando técnicamente, desde el punto de vista agrohidrológico, son técnicamente diferentes. El anegamiento es el flujo, vamos a decir, de las napas freáticas, el ascenso de napas freáticas que pueden conllevar en algunos, depende de cada tipo de suelo, de cada unidad topográfica o cartográfica que se examine, puede acarrear algún efecto de salinización o sodificación. Hay que distinguirla de lo que es inundación, que es el flujo superficial ortoniano que se le llama, que es la acumulación de aguas de lluvia que derivan de las partes más altas a las partes más bajas de un territorio. Que esto vendría a ser el componente de esta presa de defensa de la ciudad de Pergamino en la margen, en el curso superior del arroyo Pergamino, en su confluencia con el arroyo Botija. Todo lo que es indicador de recurrencia periódica y época del ciclo agrícola también es importante. La recurrencia es una evaluación, una estimación, no certeza. Y la época del ciclo agrícola es importante porque un exceso de lluvia y operado un embalse, ejemplo, en el invierno, puede generar menos impacto que el que sucede en primavera avanzada o verano, ya que los cultivos de granos gruesos, que son los dominantes, se verán más afectados en esta segunda oportunidad. De manera que para evaluar, hacer una evaluación anual sería lo correcto y lógico, tanto por la técnica como por el sentido común. Respecto a los parámetros, ya hablamos que los fenómenos naturales son imprecisamente, la predicción es imprecisa. De hecho, los analistas de clima obviamente han hecho algunas predicciones y no siempre se han cumplido, en algunos lugares se ha cumplido parcialmente, en algunos directamente ha habido cambios sobre el proceso de evolución de ese año climático. Superficie de ocupación temporaria indeterminada, o sea, no se puede determinar físicamente cuál será la superficie realmente afectada, que esta es una de las cuestiones que creo yo conspira contra una adecuada ponderación de lo que significaría un canon indemnizatorio, o sea, un resarcimiento justo como la ley manda. Aquí, indudablemente, y este proyecto así lo toma, el canon indemnizatorio como modalidad de pago anual, según evaluación de correncia y efectiva afectación, será la más adecuada. Después está con qué unidades, coeficientes o parámetros se evalúa este canon. Es decir, la elaboración realmente tiene que tener participación de lo que son los titulares de los fondos sirvientes de esta servidumbre. Y así, en el plexo normativo integral está contemplado la participación de quienes, en este caso habla de interesados la ley, pero en realidad serían quienes están prestando este servicio ambiental de protección para retener aguas en zonas rurales y proteger a las ciudades. El tema de la autoridad de aplicación ya lo dejamos agendado, fue dispuesto por la para la Dirección Provincial de Saneamiento de Obras Hidráulicas, sin duda con una competencia técnica instrumental de larguísima data. Es una institución, debo recordarle, que fue fundada como Dirección de Desagües de la provincia de Buenos Aires en el año 1893, época en la que había grandes inundaciones en vastas regiones del territorio provincial. El caso de la ordenanza de 9.477 es una cuestión a examinar. Yo ya me pronuncio, como pasó con los fitosanitarios, que hay municipios que promueven
cuerpos regulatorios a nivel municipal como si fueran soberanos, y a lo mucho, o sea, a lo sumo podrán ser autónomos. No es así el caso desde el punto de vista del régimen municipal bonaerense, donde obviamente no pudo modificarse el capítulo del régimen municipal en la reforma constitucional provincial, y obviamente son todos poderes delegados por la provincia a los municipios, y surge claramente del artículo 27 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. De manera tal que la cuestión de la determinación de la superficie de ocupación hídrica en predio privado, los parámetros para cuantificar este canon y la autoridad de aplicación son los objetivos que persigue el proyecto de ley de modificaciones al que hiciéramos mención, y que obviamente hace necesario el seguimiento no solamente parlamentario, sino el seguimiento por los productores, organizaciones de productores, pues es una herramienta más adecuada, más afín y más armónicamente construida conforme al sistema jurídico vigente en la provincia de Buenos Aires para el manejo del recurso hídrico de todo el territorio provincial. Recordemos que la ley 14.540 fue votada sobre tablas tanto en diputados como en senadores, y una cuestión que no puede suceder en esta oportunidad es que ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores intervinieron las comisiones de asuntos agrarios, una cuestión central, clave, pues se trata de propietarios rurales cuyos puntos van a prestar un servicio ambiental de protección a las comunidades urbanos-rurales aledañas. Gracias.